Bueno, Facundo, escuchaste un poco, disculpa que te corté, pero quería hablar con Arnaldo. Bueno, es un poco lo que todos hemos vivido, ¿no? Nosotros el año pasado en el hospital nos hemos reconvertido en laboratorio de sueño, todos hemos pasado a trabajar en áreas COVID, yo mismo estuve en terapia intensiva trabajando 3 o 4 meses y esto que cuenta Arnaldo es tal cual, el grado de estrés, de ansiedad, hay un montón de médicos con depresión, con insomnio, con angustia, con ansiedad, con tratamiento antidepresivo. Digamos, muchos no nos hemos podido tomar vacaciones. Sí, y muchos médicos se han quedado prácticamente sin laburo. Y la otra cosa es esa, ¿no? Porque los honorarios médicos están planchados desde hace más de un año. Sí, los cirujanos no dejaron de operar porque... Muchas actividades están restringidas, hay mucha preocupación económica, no nos alcanza el dinero y es una profesión que ya estaba muy golpeada económicamente y ahora esto nos ha venido a pegar duro. Y nosotros también necesitamos comer, mandar a los chicos al colegio y tener una vida más o menos razonable. Obviamente sí. Bueno, sigamos hablando acerca de los ronquidos y estas apneas del sueño. Hace un tiempo veíamos un chofer, no es chofer, una persona que conducía un tren, un maquinista. Un maquinista, sí. Que se había quedado dormido. Uno miraba, es una persona con sobrepeso, se quedó dormido, provocó un accidente terrible. ¿Qué relación hay entre los ronquidos, la apnea del sueño y el sobrepeso o obesidad? Muchísima. La apnea del sueño básicamente es la interrupción de la respiración durante el sueño que dura más de 10 segundos. Ocurre porque la garganta, la faringe, que es un tubo de músculo que comunica las fosas nasales con la boca y después con la vía respiratoria más baja, es muscular, no tiene hueso ni cartílago. Y ese músculo durante el sueño se relaja. Y al relajarse tiende a colapsarse, tiende a cerrarse. Si la garganta es más pequeña o si hay tejido alrededor de la garganta que la comprime, como puede ser el sobrepeso, que es la causa número 1, digamos, de apneas en los adultos, la garganta se colapsa, se cierra y uno deja de respirar. Eso hace que baje el oxígeno en sangre, el cerebro lo detecta y, digamos, se despierta brevemente. Se llaman microdespertares, duran pocos segundos, pero es lo suficiente como para que los músculos se contraigan, la garganta se abra y uno vuelva a respirar. ¿Cuánto tiempo puede durar esa apnea, esa pérdida? Más de un minuto. ¿Más de un minuto? Más de un minuto. Tenemos pacientes que están un minuto y medio sin respirar y despiertos no pueden aguantar más de 30 segundos sin respirar. ¿Y cuál es el impacto que tiene cuando el paciente se va a trabajar, se despierta ya efectivamente y se va a trabajar? Bueno, estos microdespertares lo que hacen por un lado es fragmentar el sueño. El sueño, digamos, no puede alcanzar etapas profundas, entonces el sueño es de mala calidad, es no reparador y uno al día siguiente se despierta cansado, embotado, con dolor de cabeza y tiene sueño durante el día, sobre todo en aquellas actividades que son monótonas como leer, ver la tele, pero también manejar, conducir o manipular alguna maquinaria de precisión. Por eso aumenta mucho el riesgo de accidentes laborales, de accidentes de tránsito. Puede aumentar hasta de 7 a 10 veces el riesgo de tener accidente de tránsito cuando uno padece apneas del sueño. Es preocupante eso, ¿no? Porque uno imagina, choferes de larga distancia, no hay ninguna prueba para decir este señor tiene apneas y... Sobre todo si uno tiene en cuenta que en esa población, en particular en los conductores profesionales, habitualmente el sobrepeso es una constante. Es mucho más prevalente el sobrepeso en un conductor, en un camionero o en un chofer de micros de larga distancia, que son precisamente conductores de alto riesgo porque manejan vehículos de alto porte, y que pueden verse involucrados en accidentes, ¿no? ¿Qué rol juegan, por ejemplo, los medicamentos, los ansiolíticos, los hipnóticos que la gente acostumbra a tomar sin indicación médica? El alcohol, no en estos casos, ¿no? Pero el alcohol en personas que tienen sobrepeso, beben alcohol a la noche o comen comidas copiosas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, por un lado, el alcohol es un relajante muscular importante, ¿sí? Y si bien puede inducir el sueño, cuando uno toma mucho alcohol uno tiene sueño, pero el sueño que uno, la estructura, la calidad del sueño después de tomar mucho alcohol es mala, ¿sí? Porque uno no puede alcanzar etapas profundas y necesita dormir muchas más horas para lograr un sueño que sea reparador. Y con respecto a lo que vos me preguntabas de la medicación, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy común que la gente diga, yo duermo mal, ronco a la noche, me despierto a la mañana, tengo sueño, debo estar durmiendo mal, ¿qué hago? Y tomate un Alplax o un Alprazolam, un Clonazepam o alguno de estos medicamentos que son muy conocidos del grupo de las benzodiazepinas, que son fármacos que inducen el sueño, pero también generan relajación muscular.
y Cae empeora más. el ronquido, Claro, empeora el ronquido. empeora la apnea y el paciente empeora lejos de mejorar. Bien, esas son malas noticias. Ahora, ¿se puede curar esto? ¿Se puede mejorar? Trajiste un aparato acá, explícanos de qué se trata y para qué sirve. Sí, bueno, como mostraban las chicas, Sí. hoy por hoy el diagnóstico es muy fácil con equipos portátiles, con el paciente durmiendo en su casa, reproduciendo las condiciones habituales de descanso. Uno llega a un diagnóstico de precisión en forma mínimamente invasiva. En los pacientes que tienen muchas apneas del sueño, que tienen más de 15 por hora, más de 15 ya hablamos de un cuadro moderado y más de 30 apneas por hora, hablamos de pacientes con cuadros severos. Sepamos que hay gente que tiene más de 100 apneas por hora. 100 por hora. Más de 100 apneas por hora, sí. La calidad del sueño me imagino debe ser pésima. Pésima. Se levanta cansado, tiene sueño, sí, dolor de cabeza. Y además lo que tenemos que tener en cuenta es que con cada apnea, con cada pausa respiratoria, baja el oxígeno en sangre, sube la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial, con lo cual esto se asocia a hipertensión arterial, arritmias, trastornos cardiovasculares, aumenta mucho el riesgo de diabetes, de infarto, el riesgo de hipertensión arterial se triplica. De hecho, la apnea del sueño es la causa número 1 de hipertensión refractaria. 2 de cada 3 pacientes con hipertensión de difícil manejo van a tener apneas del sueño. Así que realmente hay una asociación muy estrecha entre apneas del sueño y riesgo cardiovascular. Entonces, en esos pacientes, cuando uno detecta que tienen apneas del sueño de grado moderado o severo, el tratamiento más importante que disponemos es la utilización de equipos como este que está aquí, que son equipos de CPAP. CPAP significa presión positiva continua en la vía aérea, son las siglas en inglés. Para que entienda la gente, que tira aire permanentemente. Básicamente es parecido a un nebulizador. Esto tiene una turbina adentro que toma aire del ambiente. Préndelo, a ver. ¿Sí? Es muy silencioso, no se percibe prácticamente su funcionamiento, salvo porque sale aire de aquí. ¿Sí? Pero si Ahí uno se escucha, acércatelo a tu micrófono. Eso sale aire, pero el aparato no genera ningún ruido. Si uno se acerca aquí, no produce ningún tipo de ruido. Esto toma aire del ambiente, tiene una turbina que acelera el flujo de aire. En este caso, este aparato tiene un humidificador que hace que se caliente el aire que pasa antes de llegar a la vía respiratoria del paciente, con lo cual el aire que el paciente inhala está más calentito, más caliente y está más húmedo. Sí, caliente y húmedo. Eso mejora el confort, básicamente. Entonces, ¿qué hace esto? A través de esta tubuladura, el paciente se coloca la máscara, que en general son máscaras de nariz, pero pueden ser de nariz y boca si el paciente no puede dormir con la boca. Esta es de nariz y boca. ¿Sí? Aquí se apoya la nariz y esto va en la boca. Iría así esta máscara. Entonces, lo que hace esto es básicamente transmite esta columna de aire dentro de la vía respiratoria y eso genera lo que se llama un colchón neumático, un colchón de aire. Como los juegos inflables de los chicos, como la llanta del auto. Que se peguen las lo que hace estructuras. Es evitar que la garganta se colapse. Es una es una presión de aire que no es como un respirador. Esto no es un respirador, esto es una presión de aire generalmente tolerable. Pero y tampoco esto va a generar un soporte ventilatorio, no es que esto va a respirar por el paciente. Esta presión de aire alcanza para presurizar la garganta y la va a mantener abierta, de modo tal que cuando uno se duerme y la garganta tiende a colapsarse, este equipo, a través de esa presión de aire, la mantiene abierta y uno automáticamente deja de roncar y deja de tener apneas. ¿La persona puede girar en la cama con este dispositivo? Sí, absolutamente. ¿Y llega al confort el paciente o se siente medio aprisionado con esto? Por supuesto que al principio a muchos pacientes les toma trabajo adaptarse, pero la realidad es que la gran mayoría de los pacientes, si tienen un seguimiento apropiado, es decir, de tratar de encontrar cuál es el nivel exacto de presión que necesitan, si tienen un equipo silencioso, una máscara, que es lo más importante. La máscara para el paciente con apnea del sueño es como la zapatilla del corredor. Si uno sale a correr, corre 10 kilómetros y la zapatilla tiene una suela chiquitita y no está bien confeccionada, por supuesto que uno no llega a correr 10 kilómetros. La máscara acá es central. Una correcta elección de la máscara, un buen entrenamiento, una buena educación ayudan a que el paciente, la gran mayoría de los pacientes, se puedan adaptar. ¿El dispositivo es para usarlo de por vida? Bueno, ahí va a depender un poco de qué pase con el paciente y sobre todo los pacientes que tienen sobrepeso. Los pacientes que tienen sobrepeso, y hablamos de un sobrepeso importante, pueden revertir la apnea del sueño si consiguen bajar de peso, ¿sí? Ahí tenemos una expectativa de que el paciente pueda mejorar mucho si normaliza el peso. Lamentablemente, el porcentaje de pacientes con sobrepeso que consiguen normalizar el peso es bajo, pero bueno, en los pacientes que lo consiguen, nosotros en muchos de ellos vemos que los pacientes mejoran a punto tal de que puedan dejar el CPAP.
También leía que hay dispositivos de avance mandibular. ¿De qué se trata esto y si sirven, ¿no? Porque la gente se pregunta, ¿y si tiene alguna diferencia con esas prótesis o suplementos que se utilizan en la gente que bruxa? Sí, bueno, los dispositivos de avance mandibular son dispositivos que hacen ortodoncistas que se dedican específicamente a la apnea del sueño y son aparatos que lo que van a producir es un adelantamiento del maxilar inferior. Generan un leve prognatismo, de apenas unos 7 milímetros en promedio aproximadamente. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la utilidad de esto? Que al traccionar el maxilar inferior hacia adelante, lo que va a hacer es empujar o correr la lengua hacia adelante y la va a separar de la pared posterior de la faringe, lo cual aumenta el espacio faríngeo y mejora la respiración. La principal utilidad de los dispositivos de avance mandibular es en los pacientes que roncan, que no tienen apneas, o en los que tienen ronquidos y apneas de grado leve. A esos pacientes nosotros les indicamos dispositivos de avance mandibular. En los pacientes que tienen apneas del sueño de grado moderado y severo ya tienen menos utilidad, pero la principal indicación son esas dos que te digo. Es una pregunta breve. ¿Qué pasa cuando una persona tiene apnea y el acompañante, la pareja, lo despierta? Bueno, tener apneas del sueño es un problema tanto para el paciente como para la pareja, porque la pareja lo escucha roncar, escucha las pausas respiratorias y se preocupa. Parece que se muere el paciente. Los que no duermen son los dos, claro, porque el paciente entra en un estado de asfixia, que puede estar muchos segundos sin respirar, empieza a hacer gasping, esta cosa tan preocupante, y en general viene el paciente traído por la pareja porque dice, no, se queda sin respirar. De hecho, muchos pacientes, muchos familiares vienen y dicen directamente, sí, mi marido o mi esposa tiene apneas, porque lo vieron, porque lo ven en los medios, porque lo ven por internet y ya pueden identificarlas. Y uno ya le pone el sello prácticamente. Muchísimas gracias, Facundo. Muy amable por todo. Gracias por la Vamos a una invitación. pequeña tanda.